noches, mi nombre es Jorge Mateo, gestor cultural y programador de los ciclos de cine de la Biblioteca Nacional del Perú. Con mucho agrado les hacemos partícipe de la cuarta fecha del ciclo de conversatorios Crónicas desde la Butaca BNP, en el cual platicamos con expertos sobre la historia del cine hispanoamericano. Y hoy conversaremos sobre dos temas. El primero se llama Los pueblos indígenas en el cine guatemalteco, ponencia a cargo de Edgar Varillas. Él es historiador del cine guatemalteco, doctor en arquitectura, con énfasis en conservación del patrimonio, coordinador ejecutivo de la Red Centroamericana y del Caribe del Patrimonio Fílmico y Audiovisual, y miembro de la Comisión de Investigación del Arte en Guatemala, entre otros cargos. Ha escrito numerosas publicaciones sobre cine guatemalteco, tanto en su país como en el extranjero, y además es realizador de documentales académicos y educativos. Nuestra segunda conferencia se llama Tiempos finiseculares, la llegada del espectáculo cinematográfico a 6 ciudades peruanas, y estará a cargo de Wari Gálvez. Wari es escritor y realizador cinematográfico. El año 2017 publicó el libro Cines de Cuaderno, Cinemas y Realizadores en un punto de la Sierra Central, Huancayo 1911-2016. Este libro al año siguiente ganó el primer lugar de la Bienal Nacional de Arquitectura Peruana en la categoría Ensayo y Crítica. Además, en el año 2020 estrenó su película Cines de Video. Antes de cederle la palabra en la moderación a la historiadora de cine y divulgadora de esta materia, Violeta Núñez, le comentaremos al público que nos sigue que puede escribir sus comentarios y consultas que tengan al respecto en la barra de comentarios de esta publicación en Facebook. Y a nuestros amigos, pues no queda otra más sino que desearles una bonita charla cinéfila hoy día. Bienvenidos a todos. Adelante, Violeta. Buenas tardes, queridos amigos. Estaba pensando ahora cómo nombrarlos, ¿no? Porque cuando antes era la cineplatea, después cuando yo fui chica era la teleplatea, y ahora será la internet platea, ¿no es cierto? Entonces, bienvenidos, adecuándonos a los tiempos modernos y al lenguaje. Ya fueron presentados nuestros dos invitados, dos grandes, como siempre, dos grandes, dos investigadores que aman lo que hacen, ¿no? Ed Guitar, que nos conocemos hace poco, pero lo poco que hemos charlado es fascinante con él. Y Wari que también esta doble característica, ¿no? O triple, realizador, investiga y es escritor. Entonces, nos callamos y cedemos la palabra al gran Edgar. Muchas gracias. Pues qué gusto estar en este espacio. Yo creo que hace unos 40 años la última vez y la única vez que he estado en Lima. Y en esa ocasión unos profesores nos pidieron que habláramos con unos estudiantes de postprimaria y estaban ellos así como entre qué aburrido venir a estos dos señores a ver de dónde vienen. Íbamos con otro compañero y entonces les pregunté yo para romper un poco el hielo que si sabían dónde quedaba Guatemala. Y entonces comenzaron a decir cerca de Colombia o bueno, tal vez ahí por Panamá. Y alguien dijo, mire, no sé, pero yo lo que sé es que hay una población ahí donde todos andan con pistola. Creo que se llama Coatepeque. Bueno, lo único cierto ahí era que se llama Coatepeque la ciudad, ¿no? Pero así es que, no es muy extraño que se desconozca mucho de Centroamérica y de Guatemala en particular.
Cuando les conté que en Guatemala, entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, hay 300 kilómetros nada más, y me dijeron, bueno, entonces debe ser una potencia pesquera, ¿no? Y dije, no, aquí hay unos 5 barquitos casi artesanales, ¿no? Y entonces más sorprendidos todavía. Bueno, y cuando se habla de cine guatemalteco, todavía se habla de algo más misterioso, porque incluso aquí en Guatemala, cuando uno pregunta sobre el cine guatemalteco, se dice, bueno, se mencionan unas 2, 3 películas y tal vez las últimas de Jairo Bustamante, que son las más conocidas, ¿no? Eh, Ixcanul y La Llorona, pero de ahí pues, muchos se desconocen. Entonces, quisiera contarles un poco de la historia del cine guatemalteco a través de un tema que siempre me ha fascinado. Guatemala es un país que la mitad de la población corresponde a los pueblos indígenas y entonces este tema siempre me ha apasionado y es cómo se ve reflejado los pueblos indígenas en el cine. Voy a comenzar a compartir pantalla, ¿sí? A ver si puedo. Sí. ¿Sí mi pantalla? Sí, sí la vemos. Ok. Bueno, entonces yo trabajo en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es la única de las universidades nacionales. Las otras son privadas y están por todo el país. Voy a comenzar mi recorrido voy a trabajar principalmente con largometrajes de ficción. El primer largometraje es una coproducción con México en 1949. Resulta que en México, para poder acceder a la categoría de director, de productor o de camarógrafo, pues tenían que tener alguna película realizada. Entonces era más fácil venir a Guatemala a tratar de dirigir una película. Y así fue como vino José Baviera, e hizo 4 películas en Guatemala. Una de ellas es esta de 1949, perdón, esta es de Sergio Béjar, pero José Baviera siguió haciendo cine aquí en Guatemala. Bueno, ya aquí comienzan a aparecer los pueblos indígenas, pero me pareció sumamente interesante porque es una mezcla de lo guatemalteco con lo chapaneco. Chiapas es el estado vecino. Le voy a bajar un poco de volumen a esto. Chiapas es el estado vecino de México, Guatemala, e incluso en un tiempo participó como el reino de Guatemala durante la colonia. Y aquí vemos una marimba guatemalteca y 2 muchachas vestidas de indígena, pero que son blancas. Y el público que está presente son indígenas guatemaltecos, pero el baile es chapaneco, la música es chapaneca. De tal manera que como fue filmada en Guatemala, los instrumentos y la población que aparece, excepto los protagonistas, son guatemaltecos. Ahí tienen ustedes una marimba doble, tienen teclado doble y son 2 cuerpos de marimba. Eso es netamente guatemalteco, pero el baile es hasta como un jarabe tapatío, podríamos verlo, pero en fin, no corresponde a Guatemala. Los indígenas ahí aparecen básicamente como decoración. ¿Ya? Si lo ven ustedes, ellos no participan en la acción, sino sencillamente están sentados viendo qué ocurre. O de pie como la gente que está al fondo, estos indígenas que aparecen sonrientes. Bueno, así comienza la producción de largometrajes en Guatemala hacia 1949, como decía.
Luego vamos a pasar a otra película. Esta sí fue dirigida por José Baviera, de un productor guatemalteco, Salvador Abularach. Él se atrevió, Salvador Abularach, a hacer 2 películas y contrató a equipo mexicano y a intérpretes mexicanos. Bueno, este es un español que trabajaba en México, Armando Calvo, y ella sí es una actriz mexicana. Y resulta que los pueblos indígenas guatemaltecos del Caribe o son de procedencia africana, es decir, afro-guatemaltecos, o bien del pueblo quechí, indígenas que están en el Caribe. Pero en la película caribeña resulta ser que la caribeña es una muchacha blanca y rubia. Y las otras indígenas que aparecen, eh, como lo vamos a ver a continuación, también son muchachas que obviamente no son indígenas, no están vestidas como indígenas. Aquí lo que estamos viendo es que el indígena aparece representado, pero no aparece todavía en las películas, ¿no? Y cuando aparece, aparece sencillamente como una decoración. Entonces, esta es una idea que ha venido repitiéndose. Todavía ahora que estamos en el próximos a celebrar el bicentenario de la independencia. Aquí el bicentenario de la independencia es el 15 de septiembre del 2021, porque se conmemora cuando se firmó el acta de independencia y no como en Sudamérica, que generalmente lo que se conmemora es el inicio de las guerras independentistas. Bueno, entonces aquí tenemos caribeña, que fue filmada en el Pacífico guatemalteco y por indígenas que están representadas por muchachas blancas. Vamos a seguir con la siguiente película. Bueno, aquí tenemos una película de un productor guatemalteco, Manuel Ceseña Diegues. Él, a diferencia de Salvador Abularach, pues sí le fue mejor, porque sus películas las pudo llevar al mercado internacional. Salvador Abularach, en cambio, hizo 2 películas y entró en quiebra. Tuvo que vender sus propiedades para pagar las deudas que había contraído al contratar personajes mexicanos para venir a trabajar como intérpretes o como integrantes del equipo. Entonces, Manuel Ceseña Díez, en 1962, comienza toda una serie de películas y contratando a intérpretes de fama internacional. Por ejemplo, aquí vino a filmar Rossano Grassi, Cameron Mitchell, Flor Silvestre, Columbia Domínguez, Andrés Soler. También había un actor peruano que se hizo famoso en México porque filmaba muchas telenovelas. En este momento, Fernando, bueno, no recuerdo el nombre, pero sí era muy famoso. Bueno, y digo, Manuel Ceseña Diegues, este productor guatemalteco, era un empresario y su cine es industrial, ¿verdad? Él terminó haciendo cine en Venezuela, en la Dominicana, etcétera. O sea, es el más internacional de los cineastas guatemaltecos de aquellos tiempos. Pero veamos cómo aparecen los pueblos indígenas en las películas de Manuel Ceseña Diegues. Este es Pecado, de 1962. Bueno, aquí la población sí es indígena, pero no aparece un solo indígena en la película. Todos los que aparecen
corresponden a el Ballet Folclórico Nacional. Y el baile es de uno de los bailes de proyección folclórica, como se les llama, que son bailes en donde se imita, pero se le da más importancia a la coreografía que al propio respeto de las formas tradicionales de la danza. Aquí tenemos otra imagen de personas blancas que están representando indígenas. Interesante ver cómo los trajes también no tienen mayor respeto por la identidad de los trajes guatemaltecos, porque combinan un huipil, como se le llama a las blusas, con un corte, se llama las faldas, que son de distintos lugares. Por ejemplo, un indígena no viste estas calzonetas, estas pantalonetas al estilo de futbolista de los años 70, ¿no? Bueno, de la misma película Pecado, vamos a ver otros estereotipos que sencillamente el cine reflejaba. No era que el cine estuviera inventando, creando estos estereotipos, sino sencillamente está reflejando unos estereotipos que ya están fijos en la mente de la población. Entonces, el colocar a los indígenas en lugares paradisíacos, en lugares en donde impera la tranquilidad y no el desorden, el caos, la corrupción que hay en la sociedad urbana. Esto es una cosa que siempre se repite. Y esta imagen de las indígenas recogiendo con sus cántaros de barro el agua se repite por lo menos en otras 2 películas más del cine guatemalteco. O sea, son imágenes estos de las mujeres indígenas en lo que aquí en Guatemala se llama la fila india. Como lo ven ahí, esto es una imagen que se ve reflejada en los libros, en los poemas, en las pinturas, en todo. Y entonces, como mencionamos, estos son lugares idílicos. Ese tipo de siembras, por ejemplo, tampoco corresponden a poblados indígenas. Y así, los prejuicios, los estereotipos sobre los pueblos indígenas van siendo reflejados en esta primera parte en esta primera época del cine guatemalteco. Tenemos que hablar de esa primera época que va de 1949 a 1978. En el 78 ya la guerra se recrudece, la guerra civil entra en su mayor fuerza y dejan de producirse largometrajes. Hasta 1994, cuando la guerra ya casi estaba finalizando, ya se habían iniciado las conversaciones de paz, y entonces hay pues toda una época entre 1949 y 1978 en donde lo usual es que hayan prejuicios, estereotipos, representaciones acerca de lo indígena, en donde los indígenas aparecen, pero son representaciones. Bueno, ahora vamos a dar un salto atrás, porque hace unos 4 años, un señor de más edad que yo, lo que ya es decir bastante, me dijo que andaba tras la búsqueda de una película que filmaron ellos en Guatemala en 1951 con un productor y director mexicano, Juan Miguel de Mora.
Juan Miguel de Mora, un periodista e historiador mexicano muy conocido en México, que se vino a trabajar en tiempos de la Revolución en Guatemala, 1944 a 1954, e hizo películas para el gobierno. Nosotros sabíamos de las películas de propaganda que había hecho, pero no sabíamos que había hecho una producción de ficción. Este es un mediometraje, Nazcará. Y aquí, a diferencia de las otras películas que hemos presentado, tiene una visión indigenista. Y recordemos que el indigenista se puso muy en boga en nuestros países a partir de 1930 hasta la segunda mitad del siglo XX. Y este es un ejemplo. Y Nazcará resultó que fue la primera película guatemalteca que participó en Cannes en el mismo 1951. No ganó ningún premio, pero por lo menos participó. Solo con los intérpretes hay una excepción. Todos los demás corresponden al pueblo Sutuil, que está a las orillas del lago de Atitlán, uno de los lagos que está rodeado de volcanes y por tanto tiene un atractivo turístico muy grande. Pues los protagonistas son, digo, principalmente miembros del pueblo Sutuil, y la mayor excepción es que la actriz principal es nada menos que Estela Inda. Estela Inda el año anterior había filmado Los Olvidados de Luis Buñuel. Y Juan Miguel de Mora, no sé cómo haría, pero la pudo contratar para venir a filmar esta película. Estela Inda incluso aprendió algunas frases en su tuil y pudo expresarlas. Pero como digo, a diferencia de las otras películas en donde los indígenas son representados, aquí en esta ellos ya intervienen y en su propio idioma. Esto es algo que hasta hace 4 años yo creía que no, que el que los indígenas hablaran en su propio idioma era una cosa muy reciente, pero esta película demostró que no, que ya desde el 51 y con las obras indigenistas podemos encontrar que ya estaba presente esa visión. Bueno, vamos a pasar a la siguiente película. Y aquí otra de las sorpresas que nos dio Manuel Ceseña Diegues. Ceseña Diegues contrató al Indio Fernández, al gran realizador de la época de oro del cine mexicano, y el Indio Fernández a su vez contrató nada menos que a Juan Rulfo. Y conjuntamente escribieron un guión para una película que se llamó Paloma Herida. Aunque Juan Rulfo en una ocasión confesó que a lo que se dedicaban era a beber y el Indio Fernández le dictaba y el otro simplemente mecanografiaba. No se cree, por supuesto, porque en la trama de la película hay elementos que dicen, bueno, por ahí está presente Juan Rulfo. Así es que esta película, Paloma Herida, es de 1963, pero que guarda las reminiscencias de las películas de los años 40 del indigenismo mexicano. Y hay algo de lo que les decía, de las mujeres cargando sus cántaros de barro. A diferencia de las otras películas, esta, como tiene una visión indigenista, tiene un discurso antievolucionista. Es decir, esa idea de que los indígenas
eran incivilizados, que eran bárbaros. Bueno, ahí tienen el lago de Atitlán. Eh, eh, y esta película, en cambio, presenta a unos indígenas con mucha dignidad. Los protagonistas, eso sí, siguen siendo blancos, siguen siendo rubios, como en este caso, eh, son mexicanos, pero sí hay una participación muy fuerte del pueblo de San Antonio Palopó. La historia es bastante cruda, se trata de un cacique, de un bandolero que tiene su grupo que lo sigue y que conquistan la pacífica población de eh, San Antonio Palopó a las orillas del lago de Atitlán. Eh, estas imágenes van cambiando poco a poco la idea con que son representados los indígenas en el cine guatemalteco. Pero vamos a avanzar un poco. Bueno, y aquí está la llegada de los bandoleros, encabezados por el Indio Fernández y el pueblo de San Antonio Palopó. Y la fotografía es realizada por uno de los discípulos de Gabriel Figueroa. O sea, hasta en eso el Indio Fernández tuvo cuidado de seleccionar a su equipo de filmación. Bueno, pero avancemos. Y ahora vamos a ver un anacronismo de lo más interesante. Ahora sí damos el salto hasta el siglo XXI, donde acaban los caminos del 2003. Esta es una película indigenista cuando ya el indigenismo ya dejó de ser la política oficial del Estado. Donde acaban los caminos es una obra escrita, es una novela escrita en 1950 por Mario Monteforte Toledo, uno de los escritores más significativos de la revolución, que aquí le llamamos la Revolución de Octubre, fuera del país le llaman la Revolución Guatemalteca para no confundirle con la Revolución Soviética. Y esta es donde acaban los caminos. Es una historia de un médico ladino, blanco, que llega a una población casualmente cercana al lago de Atitlán. Como vamos viendo, hay una persistencia de esa cartografía en donde hay algunos lugares que son ampliamente reconocidos y filmados, como es el lago de Atitlán, Tikal o la ciudad de Guatemala. Pues es este médico blanco que llega a llevar la ciencia a los pueblos indígenas. Aquí descubre que el origen de todos los males que está padeciendo la población son los piojos y por tanto hay que quemar todo. El personaje que siempre curó a la población es considerado como un brujo. Es decir, ya no se trata de un curandero maya, de un conocedor de la medicina tradicional, sino sencillamente se mira el estereotipo de el brujo. Entonces, aquí lo que hay es una contraposición entre la ciencia y la pseudociencia. Aquí tenemos a este personaje que está interpretando al brujo, que está diciendo, nosotros no vamos a quemar el rancho, nosotros no vamos a seguir a este doctorcito blanco que nos viene a imponer. Pero en eso aparece esta mujer con su niño que había sido curado por el brujo, y el niño
falleció. Entonces, el brujo se asoma a ver y ven que el niño tiene pues las características de la enfermedad. Entonces, muy simbólicamente, la población persigue al brujo. ¿Qué nos está diciendo esta metáfora? La ciencia blanca, occidental, derrota a la ciencia tradicional. Y aquí tenemos, digo, algo anacrónico, porque es un indigenismo todavía en el siglo XXI ya. Y vamos a terminar con este brevísimo panorama con las realizaciones actuales, en donde ya los pueblos de origen prehispánico, los pueblos originarios, los pueblos indígenas, como se le llama en la legislación internacional, comienzan a producir sus propias películas, comienzan a utilizar el cine para expresar sus historias. Aquí sí le voy a dar un poco de volumen. Kani quería que total que man مش بسكوين مش قوشت شوفيا بسكوين مش كأنت estudiar مليت كهوام جنبات كريم a veces que ya que suelta a veces como pues las cartas poco porque no es que cartas poco pero como ver es que cámara al año veían que coger lo que escuchabas está bueno total que el tiempo sí sí ya somos ya estamos también ya estamos sí pues ya sufrir. Bueno, esta es una metáfora, kumilha, quiere decir inflexión, y es una metáfora de un río que nace y que llega a desembocar otra vez, para variar, el lago de Atitlán, con la vida de esta señora, ¿no? Es decir, cómo el río surge y va creciendo por los diversos afluentes y llega a desembocar al lago, y también la señora va relatando cómo fue su vida, ¿no? Hasta llegar a la edad que tiene. Bueno, dejo de compartir pantalla y digo, bueno, esto es una visión así apretada de lo que ha sido el cine en Guatemala respecto a los pueblos indígenas. Una primera época llena de prejuicios, llena de estereotipos. Una segunda época que viene después de la guerra, en donde comienza a apreciarse los derechos y la identidad de los pueblos indígenas, hasta la actualidad, en donde los pueblos toman la cámara y comienzan a hablar por sí mismos. Bueno, gracias. Espero no haberles aburrido. Muy por el contrario, querido Edgar, fascinante de esa hermosa tierra Guatemala, y qué pena que los tiempos son tan cortos, pero extraordinario. Yo tengo un par de preguntas para después. Bueno, entonces ahora los dejamos con otro grande, Huari Gámez. Deseo compartir pantalla, por favor. No sé si se ve en este momento. ¿Se ve del otro lado? Sí te vemos, Huari, pero no la compartir pantalla. A ver. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ya, perfecto. Bueno, el tema de Edgar me gustó bastante y me parece que engrana muy bien, en parte, con el tema que voy a tratar. En el sentido de que, bueno, él habló
en parte de los sujetos o de una población subalterna, periférica dentro de la sociedad guatemalteca. En el caso peruano, bueno, sucedió una situación similar, ¿no?, en diversas fases de su historia. Pero en este caso voy a tocar el tema, dar unas pinceladas sobre aquel desde otra perspectiva. Bueno, yo también un apasionado, como muchos de ustedes, en el tema de la investigación de la llegada del cine a nuestras sociedades. En este caso, a la sociedad peruana, pero no específicamente a Lima, sino a diversas sociedades dentro del ámbito peruano, para lo cual es necesario tener algunas consideraciones. El caso peruano es bastante interesante porque nuestra geografía ha condicionado de una u otra manera el desarrollo que las ciudades han tenido. Es decir, el ingreso que nuestras ciudades han tenido durante el siglo XIX ha sido paulatino, dependiendo muchas veces de cuán lejana se encuentra la ciudad de las zonas con mayor acceso al mar o a otras vías de comunicación, como el ferrocarril en su momento o los antiguos caminos pedestres, ¿no?, utilizados desde tiempos inmemoriales. Es necesario también tener en cuenta varios ejes al respecto. Al hablar de estas ciudades que se encuentran fuera de nuestra capital, son ciudades que van gravitando, ¿sí? Se conforma entonces una forma de periferia. Estas ciudades no representan la imagen oficial que el país desea transmitir en ese momento. Me explico. El Perú ingresa más o menos a la modernidad con una agenda liberal que se comienza a dar desde 1852. Esta agenda liberal busca marcar un antes y un después dentro de nuestra historia. El caudillismo, las guerras civiles se dejan atrás y el gobierno de Castilla, en este momento, gracias a los bonos que el guano iba dejando en nuestra sociedad, comienza a planificar una serie de cosas materiales, establecimientos, inmobiliarias, hacen de que nuestra sociedad vaya ingresando en una tan anhelada modernidad. Es decir, que nos vaya acercando a un panorama de modernización muy cercana a Europa. En este sentido, bueno, se buscó ampliar el ingreso de capitales extranjeros o comerciantes, ingresaron una serie de casas comerciales, ¿no? Pero a la vez, dentro de esta misma agenda liberal, existía una élite modernizadora. Y si existía una élite, existía también un grupo subalterno. Dentro de esta élite se encontraban los grupos hegemónicos, los principales inversionistas de nuestra sociedad, ¿sí? Y dentro de este otro grupo subalterno se encontraban, pues, la imagen no oficial del país, lo que parecía menos europeo. Es decir, las grandes masas indígenas, los nuevos migrantes extranjeros que de alguna forma venían en condiciones mejores a las que tenían los indígenas o el grupo de afroperuanos en ese momento, o los migrantes chinos, orientales, ¿no? En ese sentido es bastante iluminador el libro de Manuel Atanasio Fuentes, Lima, Apuntes Históricos, Descriptivos, Estadísticos y de Costumbres, del año 66, al igual que el libro de Carlos Franks, Tipos de Antaño, porque estos dos textos, de alguna forma, intentan dar ante el lector europeo una imagen de civilización de una sociedad peruana. Lógicamente, vuelvo, no de toda la sociedad peruana, sino de esta clase hegemónica, ¿no? Es importante mencionar a las clases hegemónicas porque dentro de este proceso modernizador es como llega el cine como un aparato más que nos acerca a la tan anhelada
modernidad, ¿no? Entonces, el cine, el aparato cinematográfico, va llegando, como mencionaba anteriormente, a las diversas ciudades peruanas, en este contexto que acabo de mencionar, a través de diversas vías de transporte con las que se contaba en ese momento. La vía marítima, que favorecía a las ciudades costeras, principalmente las que tenían un puerto ya con un uso que se daba por años, ¿no? Es el caso del Callao, o el caso de Paita, el caso de Pacasmayo, el puerto de Mollendo, el puerto de Arica, ¿sí? Las líneas férreas van a unir estos puertos con los centros de producción más próximos, las haciendas azucareras en el norte. En el centro se buscaba unir estos puertos, estas ciudades portuarias, con las zonas mineras. Igual en el sur de Mollendo, Arequipa, se buscaba de alguna forma tratar de que los productos industriales en ese momento, como la producción de lana en estas haciendas sureñas, salieran con inmediatez a estos puertos para poder luego irse hacia Europa. La construcción de ferrocarriles permitió eso en un primer momento. Esto se interrumpió con la guerra del Pacífico, el conflicto que el Perú tuvo con Chile, y que terminó en el año 1883, pero luego la construcción de los ferrocarriles se retomó ya por una década más adelante, en 1890, de alguna forma reconectando algunos puntos que habían quedado en el aire. Es el caso del centro del país, la zona de Cerro de Pasco, a donde llega el tren en 1904, la ciudad de Huancayo en 1908, igual en el sur y en el norte se van retomando estas vías férreas. El Cusco, que había quedado aislado en ese momento, retoma contacto con la ciudad de Puno a través de esta línea férrea. Es de suponerse que varios de los exhibidores cinematográficos llegaron a estas ciudades a través de las líneas férreas. ¿Y qué sucedía con las ciudades que no tenían este tipo de conexión? Bueno, recibieron el espectáculo cinematográfico en años posteriores. Es decir, si nos ordenamos un poco, el cine llega al Perú en el año 1897, en Lima, el 2 de enero. Posteriormente, hasta más o menos el año 1914-15, hay ciudades en las que este aparato recién está comenzando a llegar. Bueno, como les mencionaba, esto es solamente un esbozo. El aparato cinematográfico llegó primero a estas ciudades de la sierra, que tuvieron el contacto a través del ferrocarril, algunas ciudades costeras. El caso de la selva aún no lo toco porque es un capítulo aparte. En ese sentido, por la vía marítima llegó el cine a Arequipa, vía Mollendo. Dentro de las investigaciones que he realizado, me he encontrado con una serie de impedimentos porque no hay ninguna colección que se encuentre completa de diarios del país, ni en la Biblioteca Nacional, ni en otras bibliotecas regionales. En ese sentido, ha sido muy perjudicial, efectivamente, el incendio que ocurrió en la Biblioteca Nacional en el año 1943. Sin embargo, tratando de juntar varias de estas colecciones, el antecedente más antiguo que yo he encontrado de una ciudad peruana a la cual llegó el espectáculo cinematográfico es Arequipa vía Mollendo. Esto se publicó en la Bolsa el 5 de mayo de 1897, es decir, a 3 meses de la primera exhibición que se dio en Lima. Esto nos habla de ya una cierta importancia que tenía esta ciudad, una importancia histórica y de alguna forma un balance que siempre hizo Arequipa, porque Arequipa siempre de alguna forma fue contestataria con la hegemonía de la capital peruana. Hay varios puntos que se pueden desprender de este texto. Voy a citar. Cinematógrafo. Anoche se exhibió por vez primera en el Teatro Fénix el aparato indicado en presencia de considerable número de personas.
Las vistas ofrecidas, con arreglo al programa que publicamos, complacieron al público. Los cuadros produjeron completa ilusión, representando escenas que parecían reales por la naturalidad, colorido y vida que se les imprimió. Se iluminó el teatro con luz eléctrica, que se apagaba cuando se ofrecían las vistas. Desgraciadamente, se suspendió de improviso la función por haberse roto un tubo de la maquinaria, anunciándose que continuaría hoy. La novedad e interés que ofrecen las exhibiciones merecen el favor de nuestra sociedad. Me parece bastante importante resaltar unos cuantos puntos con relación a esta nota. Primero, el Teatro Fénix. El Teatro Fénix es un teatro muy antiguo que se inauguró en 1825, pasó por una serie de etapas, incluso fue ocupado en algún momento por tropas chilenas, recibió diversos usos. Cuando llegó el cine, más o menos por 1910, de manera permanente en este teatro, también pasó por una serie de procesos. Bueno, no voy a entrar en detalle con relación al Cine Fénix, pero quería resaltar el espacio. El cine llega a distintos lugares y se exhibe en algunos que no tenían teatro, en las plazas, en los que sí tenían teatro, un teatro ya consolidado, como es el caso de Arequipa, se realizaba la proyección ahí. Lo mismo sucedió en otras ciudades como Trujillo, Tacna, que tenían teatros muy antiguos. En segundo lugar, quiero resaltar esta parte en la que se menciona que la luz eléctrica no funcionaba muy bien, ¿no? Entonces, nos habla de una modernidad un poco imperfecta, una modernidad periférica, como diría Beatriz Sarlo, ¿no? Con ciertos defectos. En tercer lugar, otro punto es el aspecto de novedad e interés que se cita en el párrafo final que ofrecían las exhibiciones y que merecían, como dice el texto, el favor de nuestra sociedad. Este término es bastante importante porque nuevamente hace referencia a qué sociedad. No a toda la sociedad, sino a la clase hegemónica y a la clase principal de esta ciudad, ¿no? Como sucedió también en otras. Nos vamos ahora al norte del país, una de las ciudades más importantes, donde el cine, bueno, llegó en 1901, según una investigación de Holguín Rivas, ¿no? Cito: mañana a las 8:45 p.m. se exhibirá en nuestro teatro el Wargraf, una especie de cinematógrafo, un proyecto fantástico, rival de todos los cinematógrafos, traído a esta ciudad. Se ofrecerá a la vista de los espectadores hermosos cuadros de la fotografía viva y animada en los que se verán desfilar a más de 10.000 personas. Se contemplaron escenas cómicas, bailes fantásticos, iluminados, corridas de toros, los combates de Cuba, Filipinas y el Transvaal y otros cuadros no menos interesantes. Sucede algo también interesante con relación a esta nota, ya que, bueno, esta nota es de segunda mano. Yo cito a Holguín Rivas. Sin embargo, yo presumo que al ser una ciudad con un acceso portuario cercano, a través de Pacasmayo, el cine pudo haber llegado antes. Lo interesante de este aparato, el Wargraf, es que nos transporta a otra ciudad que se encuentra al sur del país. Yo encontré el referente de este aparato, el Wargraf, más o menos por esta misma fecha, en un tiempo antes. Perdón que adelante un poco esto. La ciudad de Tacna. Acá también se proyectó este mismo aparato, el Wargraf, presentado por la compañía Palencia en el Teatro Municipal de esta ciudad y se ofreció funciones entre septiembre y octubre de 1900. Aquí podemos trazar un recorrido entonces. En la nota que yo encontré de este aparato en Tacna, se mencionaba que acababa de llegar de Arica, estaba en Tacna y, bueno, luego se iba por vía marítima hacia el norte. Entonces es muy probable que haya hecho ese viaje, como era muy usual, hasta esta ciudad de Trujillo, y luego de Trujillo los proyeccionistas habrían cogido otra ruta de exhibición, ¿no? Vuelvo un punto atrás.
Cerro de Pasco es otra de las ciudades bastante interesantes en el Perú porque su importancia viene de la minería, de todo el recurso aurífero que se tenía ahí. Una ciudad muy importante desde tiempos inmemoriales y que adquiere mayor importancia a fines del siglo XIX e inicio del siglo XX porque esta cae en manos de capitales extranjeros dentro de esta política que yo les expuse al inicio. El historiador César Pérez de Araujo, uno de los más importantes historiadores de la localidad, publicó una serie de 3 tomos con toda la historia del lugar. Bueno, él menciona que el cinematógrafo llegó en el año 1899, el 17 de mayo, y que, bueno, se dio en el Salón de Sesiones de la Diputación de Minería en el barrio de Cruz Verde. Menciona que fue un cinematógrafo Lumière y que, bueno, llegó de la mano de 2 franceses, François Danjois y Jean Cassiat. Es bastante interesante mencionar que en este caso no fue en un teatro, no fue en la calle, sino estuvo vinculada a una institución poderosa, minera y de capital extranjero francés, ¿no? Sería cuestión de seguir las pistas de estos 2 señores, François Danjois y Jean Cassiat, para poder determinar de alguna forma dónde adquirieron el aparato en ese momento, ¿no? Y qué recorrido siguió y bajo qué circunstancias llegó. En este caso, yo situaría esta ciudad, bueno, después de Arequipa, 1897, 1899, acá en Cerro de Pasco, como la segunda ciudad fuera de Lima, donde llegó el cinematógrafo, ¿no? Lógicamente, dentro de los datos que yo pude conseguir. Vuelvo a Tacna. Tacna, encontré una nota, que también podría ser la más antigua en esta ciudad, donde se proyectó un aparato denominado el vitófono, publicado en La Voz del Sur el 12 de diciembre de 1901. Cito, el vitófono. Así se llama un aparato de fonógrafo y cinematógrafo combinados, que después de exhibirse en Iquique, llegará a Tacna por pocos días. El vitófono es una ingeniosa combinación de los aparatos indicados. Aparece, por ejemplo, un tren que llega y se siente el ruido producido del convoy y las exclamaciones con que se saludan los pasajeros que desembarcan y las personas que los esperan. Según carta que tenemos a la vista, el empresario nos asegura que el vitófono es el primer aparato de su clase que ha venido a Sudamérica y, como lo decimos, no tardará mucho en llegar a hacerse admirar de nosotros. Hay que considerar la llegada de este aparato a Tacna y conectarla en este momento con el contexto que se vivía en esa época. Tacna, después del conflicto con Chile, quedó en manos del país vecino hasta el plebiscito que se iba a dar 15 años después del conflicto, pero que no se llegó a dar hasta 1929. Entonces, en ese contexto, hubo campañas de chilenización de la población tacneña, dotándole de todos los elementos de modernidad que podían llegar en ese momento con mayor rapidez al país sureño que al Perú, ¿no? Por eso que Tacna registra también muy temprano este tipo de aparatos, como es el caso del vitófono o el Wargraph que cité anteriormente, ¿no? Un contexto muy distinto es el de Ayacucho, una ciudad serrana al sur, entre el centro y el sur del país, ¿no? En este caso yo encontré la nota más antigua en este lugar, la del Cine Jerusalén, que se exhibió también en un teatro, posiblemente el Teatro Municipal, que haya sido tal vez, no tengo el dato exacto, inaugurado entre 1912 y este año de 1917. Digo eso porque Ribagüero, en su viaje en Paisajes Peruanos, en junio de 1912, habla de Ayacucho como una ciudad que se hubiera detenido en el tiempo, con más herencia española en ese momento, que se encontraba aún lejos de la modernidad. Habla de la ciudad como un lugar totalmente atrasado, sin luz eléctrica, sin sistema de alcantarillado. Lo único agradable para él, en su texto, bueno, era la arquitectura de la Plaza Mayor en ese momento. Entonces,
volviendo a la temporada del cine de Jerusalén, que se dio en 1917, se menciona un empresario de nombre Salomón Magluf, que, bueno, alquiló este teatro municipal que mencionaba y que exhibió películas de Max Landé, ¿no? En esta localidad. En la nota se menciona también el evento como un evento grandilocuente, donde las principales clases sociales de la ciudad estaban invitadas en primera fila, ¿no? Y la población subalterna se quedaba fuera, ¿no? Es una cita bastante larga la que tengo, es por eso que no la consigné acá en esta diapositiva. Para terminar, en la sexta ciudad, bueno, consigno a la ciudad de Huánuco, también una ciudad que se encuentra al norte de Cerro de Pasco, a donde nunca llegó el ferrocarril. Eso quiere decir que, bajo la misma lógica que mencionaba en un inicio, el cine tuvo que llegar necesariamente a lomo de bestia, ¿no? Por eso que la nota más antigua que yo encontré data de 1911, donde se menciona, cito, que el cinematógrafo se nos informa que la compañía que preside el señor Clemente Fernández ha mandado traer de Estados Unidos de América un cinematógrafo moderno que funcionará en breve en el patio de la casa del señor Antero Templo, situado en el Jirón 28 de julio. Cuenta para ello con un operador experto y con hermosas y variadas películas. Esta nota nos refiere a otro tipo de espacio de exhibición, ya no los teatros, ya no las plazas, sino una casa, el espacio privado de una de las familias principales seguramente, ¿no? Entonces, el cine en Huánuco, como una ciudad de rancia estirpe española, bueno, llega a esta ciudad de la mano de una de las familias principales, de la mano de este señor Antero Templo, ¿no? Posteriormente, ya el espectáculo cinematográfico, bueno, va llegando a salas, se construyen salas cinematográficas en esta ciudad como en otros, ¿no? Pero lo importante en este caso es la fecha, ¿no? Como conclusiones, bueno, dentro de este trabajo de mayor envergadura que estoy trabajando, este es solo un adelanto, podríamos adelantar algunas cosas, ¿no? Como decía en un inicio, los accesos a las distintas ciudades peruanas condicionan la llegada de los aparatos cinematográficos, con los distintos nombres que estos pudieran tener, ya sea el Wargraph, el vitófono, el cinematógrafo y otra serie de aparatos de nombres muy estrambóticos en algunas ocasiones. Luego, la idea del cinematógrafo está ligada a la entrada a la modernidad de cada localidad. Esta a la vez está vinculada con el primer punto. Mientras la ciudad se encuentra más lejos y tiene menos vías de acceso, vías de comunicación, el cinematógrafo llegó años después, ¿no? Como es el caso de Huánuco, que llegó en 1912, o el caso de Ayacucho, más o menos por 1917. Igual sucede con otras ciudades como Pucallpa o Amazonas, donde también llega aproximadamente en esas fechas, en 1913, 14, ¿no? Como tercer punto, bueno, el cine como instrumento de modernidad y espectáculo es un elemento de sofisticación de las clases hegemónicas, ¿no? Es el ideal de entrada a la modernidad que estas clases sociales tenían. Con el tiempo, el espectáculo cinematográfico se va haciendo popular y pasa a manos de un sector subalterno periférico. Este aspecto de novedad que tenía el aparato cinematográfico en estas primeras funciones luego se va diluyendo y el cine se va popularizando, se va masificando en la medida en la que hay empresarios que comienzan a invertir dándose cuenta de lo atractivo que resultaba este evento, ¿no? Entonces eso atrae a las masas y las clases hegemónicas se van alejando, al contrario del cine, y comienzan a criticarlo, ¿no? Por ese carácter popular, populoso que adquirió. Como cuarto punto, y también me parece bastante importante, es el papel que tuvo la prensa en el siglo XIX, porque a decir de Marcel Velázquez, tenía un rol fundamental en la alfabetización de los públicos y en la difusión de noticias vinculadas a los nuevos inventos de la modernidad. Estamos en el pleno siglo XIX, según algunos datos estadísticos, incluso entrada la década de 1940 en el Perú, casi la mitad de la población seguía siendo analfabeta.
Entonces, la prensa cumplía ese rol de alfabetización. Habían grupos que se reunían y leían en grupo, ¿no? Entonces, en el siglo XIX se comenzaron a imprimir novelas de folletín, por entregas, igual estas noticias que se iban difundiendo, y la gente, estos sectores subalternos que no sabían leer, estaban atentas a esas noticias, ¿no? Entonces, la prensa tuvo un rol fundamental en este elemento, en este tema. Aparte, hay que considerar que estas notas que yo estoy citando y que nosotros estamos leyendo vienen de una subjetividad de algún personaje periodista letrado. Es decir, hay una mirada ahí también de una clase cercana a la clase hegemónica, tal vez una clase media, pero letrada a fin de cuentas. No tenemos, lastimosamente, y sería imposible tenerlo, la mirada de este otro sector subalterno. ¿Cómo fue que ellos accedieron a esta modernidad? ¿Cuál fue su mirada, ¿no? Entonces fue un sector silenciado para la historia, ¿no? Y lo cual, bueno, sería bastante interesante ir profundizando más en el tema más adelante. Bueno, sería todo lo que les puedo brindar por ahora. Muchas gracias. No te escucho, Violeta. Ahí sí, ok. Sí, disculpen, estaba en mute. Siempre nos piden que apaguemos el micrófono. Pero empiezo por un comentario tuyo hacia tu charla, que me parece interesantísima. Hace unos 15 años más o menos, con un grupo de compañeros historiadores latinoamericanos, empezamos a tomar contacto porque justamente trabajábamos las rutas del cine, cómo se difunde el cine en Latinoamérica, ¿no? Yo trabajaba la parte de Perú, la de Lima, ¿no? Y fuimos viendo cómo estos empresarios, generalmente de teatro, ¿no? De comedia ligera, de ópera, fueron los encargados, ¿no? Inclusive realizamos un congreso, un coloquio en 2010, 2011, en México. Lamentablemente el libro hace más de 10 años que no se publica con las actas del coloquio, ¿no? Pero donde... y hace poco, y estos compañeros han seguido trabajando, ¿no? Yolanda Sueiro en Venezuela y Clara Costa, Rosemary Bernier, Clara Costa en Cuba, Rosemary Bernier en Puerto Rico, así, haciendo el seguimiento de las ciudades, cómo se fue expandiendo el cine, ¿no es cierto?, en sus distintas formas, con los distintos proyectores. Es un tema fascinante realmente y me has hecho recordar muchas cosas y me da mucho gusto que tú estés profundizando ese conocimiento, ¿no? Ahora, tengo una pregunta para Edgar. No sé si después hay preguntas del público, pero Edgar, las películas que nos han mostrado, ¿se conservan en su totalidad o solo fragmentos? Bueno, no, sí tenemos la totalidad. ¿Sí? ¿Sí me oyen? Sí. Sí. Ah, ok. Sí, las tenemos en su totalidad, pero de muy diferentes orígenes y soportes. Algunos han sido tomados de videocassettes que eran copias de otros videocassettes, algunas otras de la televisión por cable, otros se han comprado los DVDs. En fin, tenemos más o menos una colección de 40
películas guatemaltecas entre 1949 y 1978. Eh, Digo, en muy diversas calidades y estados de conservación, pero sí las tenemos completas, ¿ya? Así es que, pues un poquito nuestra tarea ahora consiste en ir consiguiendo los originales, copias de mejor calidad y tratar de preservarlas, ¿no? Pero por lo menos tenemos la evidencia de esas películas y las películas completas. Interesante, sumamente interesante. O sea, ustedes tampoco tienen Cinemateca, Filmoteca Nacional. Sí, hay una cinemateca universitaria. Ok. La Cinemateca Universitaria pues comenzó con algunas donaciones de películas extranjeras, principalmente de la nueva ola francesa y del neorrealismo italiano, y poco a poco comenzó a conseguir donaciones. Y el principal archivo, la principal colección que tiene es una colección de 500 nitratos que van de 1926 a 1950. Y en el Congreso de la FIAF en Cuba en 1990, Rita María Galván nos decía, mire, este archivo que tienen ustedes es el segundo lugar en prioridad en América Latina. Solo el de Perú tiene más que rescatar. Yo no sé si han avanzado en Perú en rescatar esos materiales, pero aquí nos quedamos con unos 15 nitratos recuperados en la Filmoteca de la UNAM. Pero entonces la Cinemateca comenzó a reunir materiales. Digo, además de los nitratos de 35 milímetros, hay una gran colección de películas en 16 milímetros, generalmente extranjeras. Tiene una colección pequeña de películas guatemaltecas y luego una gran cantidad de videotapes en todo formato, desde VHS hasta Umatic, hasta Betacam, etcétera, pero sí tiene más o menos unas 18,000 piezas la Cinemateca Universitaria, en un área que lamentablemente no son las mejores condiciones de conservación, de preservación, ¿no? Pero aún así, los 3 empleados que trabajan ahí hacen el mayor esfuerzo por preservar el material. Así es, la recuperación de la memoria fílmica de esos materiales. No, en el Perú no se ha avanzado casi nada o nada. Esos nitratos, 2 personas hicieron un catálogo hace muchos años, pero no pudieron avanzar más por cuestiones burocráticas, qué sé yo. Y hace unos años esos nitratos están aún en la Biblioteca Nacional por un acuerdo bilateral con el Japón. Lograron una donación de un transfer, ¿no? Para hacer el transfer a digital, y algunos de esos materiales ya se pueden ver en la web de la Biblioteca Nacional del Perú. No todos, porque tú sabes, el nitrato estaba pegosteado, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pero son fundamentalmente noticieros, ¿ah? Los que tenían la Biblioteca Nacional son noticieros hasta el 56, más o menos, del 45 hasta el 56, más o menos. Algunos de esos se pueden ver, no todos, pero en el Perú tampoco tenemos. Hay Filmoteca de la Universidad Católica del Perú, que empezó como Filmoteca del Museo de Arte, después pasó a manos de la Pontificia Universidad Católica, con muy mala administración. La gente la antigua encargada no tenía la menor idea de lo que era la recuperación de la memoria fílmica, y ahora hay una nueva persona mucho más entusiasta, mucho más abierta, que está tratando de mover las cosas. Y nosotros,
un grupo de personas estábamos tratando de mover la cuestión legal para que el Estado apoye la creación de la Cinemateca o Filmoteca, el nombre es lo de menos, nacional, ¿no? Esperemos que ahora, sí, y eso de la preservación, conservación y difusión de la memoria fílmica es fundamental. O sea, es parte de nuestra historia, ¿no? Un país sin cine no tiene ningún sentido, es un país sin imagen, ¿no? Que no tiene ningún sentido. Y la imagen no solo es para deleitarnos, qué bonito, tiene múltiples funciones, como todos sabemos, ¿no? Y sobre todo la historia moderna utiliza la imagen en movimiento como un documento que le ayuda a interpretar el momento histórico. O sea, la situación de la memoria fílmica debe ser entendida de múltiples. Una pregunta para Wari, para que no se sienta celoso que solo estoy hablando con el guitarra. Wari, querido, ¿tú has encontrado alguna referencia si estas personas también hicieron filmaciones a los sitios que llegaron? Sí, pero es un trabajo en realidad bastante complicado, sobre el cual muchas personas también están interesadas. Yo he logrado encontrar, y eso está publicado en mi libro, las películas de Augusto Rojas Hurtado, por la década de los 30, 40, que vendría a ser, dentro de la información que yo tengo, el segundo cineasta de región en haber hecho producciones, no solo de documentales, reportajes, sino de largometrajes de ficción, después de este señor loretano Wong Rengifo, que también tiene una película en el año... Querido Wari, sí, pero me refiero a estas primeras exhibiciones de cine, los primeros años en cada ciudad. ¿Tú sabes si estas personas también hicieron registros? No. Dentro No hay, de las notas no que hay yo información. he visto cientos, miles de notas y en ninguno he encontrado algo parecido. Sí. A mí me explicaba Lamotte, Jean-Pierre Lamotte, creo que es, del Lumière Institute, que comprar un cinematógrafo Lumière no era barato para esos años, ¿no? El precio más o menos era de unos 5.000 francos, que no era 2 pesos, ¿no? Como para ir y comprar. Y que muchos proyectores solo eran eso, proyectores. Y que el proyector capaz de filmar al mismo tiempo era mucho más caro, como 8.000 francos. Y esa puede ser una de las razones por las cuales solo se exhiben, ¿no? Películas. No se tiene, porque en Lima tampoco, para el caso de Lima, muy pocas veces se encuentra que también estas personas que llegaron con los distintos proyectores filman. Una de las razones podría ser eso, el costo. Además que todavía en los primeros años, al parecer tampoco tenían la idea, porque como insisto en la idea, ¿no? La mayoría son complemento de estas empresas artísticas que incorporan un cinematógrafo como parte de la novedad que llevan de ciudad en ciudad. Entonces, filmar, grabar, no estaba todavía en su horizonte, porque proyectar sí, era un complemento a los otros espectáculos que llevaban, ¿no? Entonces, por ahí yo entiendo la lógica que situación que va a cambiar notablemente, al menos para el caso de Lima, después de 1907. Ya para 1908, que se creen las carpas y sobre todo la empresa del Cinema Teatro Pathé, ahí sí ya se va a institucionalizar la filmación de todo acontecimiento importante en la ciudad de Lima, ¿no? Y se instituyen
los noticieros y las revistas. La revista del Cinema Teatro Pathé número 1 y la otra empresa, la Compañía Internacional Cinematográfica, que surge poquito después, también hace lo propio, ¿no? Bueno, ¿dónde están esas películas? No se sabe. No es que hayan desaparecido, nosotros rogamos porque no lo hayan hecho, sino que aún no las hemos encontrado. Ojalá que esté en alguna caja fuerte, en algún desván, en algún sitio, y algún día podamos recuperarla. Bueno, los tiempos son cortos, hay mucho que conversar, mucho más que explicar. Y Yo quisiera, sí, sí, yo quisiera Ricardo. preguntarle a Wari, porque vamos a ver, acá sí la producción comenzó más o menos también en 1908, pero los filmes que se conservan son apenas de 1926. De la época previa se tienen noticias por los periódicos, por las revistas, etcétera, y se sabe que en la Cinemateca de Ecuador está una película filmada en Guatemala en 1910, que sería la más antigua, sin duda por uno de esos emisarios de las compañías europeas que pasaban por estos países. Pero vamos a ver, como dices bien, Violeta, estos nitratos eran básicamente, igual acá, noticieros. Pero los noticieros iban creando, sobre todo con la dictadura de Jorge Ubico, que fue la última dictadura liberal, una conciencia nacional que los liberales habían propiciado, pero que el cine causó mayor impacto porque estaba llegando a poblaciones básicamente analfabetas, ¿no? Entonces, donde no entraba la literatura, donde la escuela no llegaba porque no penetraba en donde la población no hablaba español, entonces el cine con las imágenes sí crea esa idea nacional que es una cultura impuesta por la cultura de masas y además hegemónica, como lo has planteado, ¿no? Pero entonces, no sé si ocurre y cuándo ocurre eso allá en Perú. Bueno, yo creo que los antecedentes más antiguos en el caso peruano los registros más antiguos vienen de 1899, si no me equivoco, y de la mano, además, de una de estas empresas mineras, donde hacen un registro del ferrocarril central, ¿no? Un viaje de Lima a La Oroya. Hasta ese momento el tren solamente llegaba a esta zona, en la región central. Entonces, eso nos da una señal del poder económico que tenían estas mineras, ¿no? Estos centros mineros, estas empresas que eran de capitales extranjeros, es más. El país comienza a abrirse a los capitales extranjeros a finales del siglo XIX y entrados el siglo XX, ¿no? Entonces, eso para un poco matizar los últimos comentarios que estábamos realizando. Ahora, ¿cuál es la segunda pregunta, perdón, Edgar? Sí, digamos, cuando el cine peruano llega a todo el país, llega a contribuir a la invención de la nación, a esta comunidad imaginaria que ocurre en todos nuestros países, ¿no? Bueno, ese es creo que bastante complicado matizar eso, porque así como el cine a nivel de espectáculo comenzó como un espectáculo novedoso de las clases hegemónicas, la producción también comenzó de una manera similar. Entonces, recordemos la primera película de ficción peruana, en 1913, Negocio al Agua, también fue realizada por una empresa, no recuerdo si era del Cinema Teatro, que convocó, es más, a los escritores literatos en ese momento también de las clases hegemónicas, ¿no? Para poder, digamos, poner en agenda cinematográfica ciertas ficciones que en ese momento la literatura estaba dejando ya de lado. Es decir, se entraba a un costumbrismo que la literatura ya había dejado en el siglo XIX.
y ahora estamos en 1913. Pero sin embargo se nota esa diferencia ideológica, esa distancia, ¿no? No se nota esta comunidad aún, esta comunidad imaginada en términos de Benedict Anderson, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hasta la década de los 70 tal vez, donde hay un cine ya desde el otro lado, un cine que muestra el lado indígena, ¿no? Me refiero a las películas, por ejemplo, de Fico García, o en la década de los 60 de Luis Figueroa, pero que sin embargo también se va al otro extremo. Me parece que el cine peruano no llegó a cuajar tanto dentro de esta comunidad nacional. No sé qué opinaría Violeta al respecto. No, yo tengo un punto de vista totalmente opuesto a eso. Yo creo que el cine ingresa fuertemente, le da visibilidad a los sectores populares porque asiste, cosa que antes estuvieron marginados. El cine que se empezó a realizar, por supuesto, el gran centro productor, que es chiquitito comparativamente, pero el gran centro productor de películas de ficción y de noticieros, todo es Lima. Y se va a copiar modelos, como lo hicieron todos los países, absolutamente todos los países que copian modelos, ¿no? ¿Qué tipo de cine se hace? El cine de los años 30 y lo que yo llamo la época de oro, que yo no la llamo, sino cojo un nombre, el cine que está caracterizado por lo de Amautos Films y el sueño de hacer un Hollywood local, ¿no es cierto? Es un cine que tuvo un éxito muy, muy respetable. No fue un cine que pasó desapercibido, ¿no es cierto? A los críticos no les gustó, es una película, pues nunca las hemos visto por completo, algunos fragmentitos. El gran problema del cine en el Perú es que no pudo ingresar fácilmente a las salas de cine. Y ahí ese es el gran impedimento. Luego, pensar en el cine que surge después de la escuela, con la Escuela del Cusco, como el cine realmente peruano, yo no estoy para nada de acuerdo. Son visiones, son posturas. Por supuesto, la Escuela del Cusco es fundamental para entender, pero esto no quiere decir que las películas de Amauta Films y las anteriores no eran tan peruanas. Es simplemente son dos mundos distintos. El mundo de la costa, podremos decir, y el mundo del Ande. Y habrá que ver cuáles eran las narrativas, los sentidos que tenían estas películas, ¿no? Por ahí va mi respuesta. Lamentablemente, el tiempo es tirano. Si no, nos quedamos hasta mañana conversando. Pero yo les quiero dar las gracias a ambos por haber participado en estas charlas donde todos aprendemos. El público siempre se queda re feliz y nos piden más. Y no solo el público en Lima, esto llega a los distintos países de Latinoamérica, donde conocemos a los amigos, les pasamos la voz y los ve. Entonces, nuevamente a Edgar, al doctor Edgar Varillas, que nos ha ilustrado sobre el cine, la presencia indígena en el cine guatemalteco, y a Guari, que nos ha dado esta magnífica visión del ingreso del cine a las distintas ciudades del Perú. Muchas gracias, y a la teleplatea, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo mes. Hasta luego. Muchas gracias a todos por su presencia, les agradecemos. Y los invitamos a seguir también las distintas actividades que tiene la Biblioteca Nacional a través de su formato virtual y que se encuentran disponibles en las redes sociales de la institución. Asimismo, ya para terminar, les recordamos las medidas sanitarias de prevención necesarias en este contexto actual: distanciamiento social, aseo constante y el uso de mascarillas. Buenas noches.